Hola, sean bienvenidos a este espacio académico que he creado para ustedes que se llama Análisis Jurisprudencial. Hoy traigo una sentencia maravillosa del Tribunal de Bogotá y básicamente vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Tener un hijo en común es suficiente para acreditar la unidad familiar y para suponerla para siempre? Esta va a ser nuestra pregunta clave y que mediante miremos las siguientes diapositivas, vamos solucionando algunas dudas. Si ustedes quieren leer esta sentencia, la pueden encontrar encima del logo del penalista para que ustedes también la lean y la analicen. Vamos a hablar sobre los hechos, principalmente. Bueno, una señora manifiesta que fue víctima de violencia física y verbal por parte de su expareja, el señor, bueno, pongámosle X, con quien tuvo una hija en común de 14 años. Ella manifiesta que para el día y la hora de los hechos, ella llevó a la menor a la casa de su padre, pero este no salía, no abría la puerta y ella nuevamente insiste y este sujeto sale con un palo de escoba en la mano y con este mismo la golpea en varias oportunidades en su brazo izquierdo, en su pierna derecha. Esto le causa unos daños, obviamente físicos, que fueron valorados por medicina legal, que concluyó que tenía 5 días de incapacidad. Ella inicia acciones legales, claramente, y tuvo conocimiento del juzgado 28 penal municipal, donde concluyó que este señor sí era responsable del punible anteriormente mencionado. Básicamente, el razonamiento del acto fue el siguiente. Se determinó que entre la víctima y el victimario existía una hija en común, nacida el 24 de junio del 2007. De ahí que también se reconoció que para el día de los hechos las partes involucradas no tenían una convivencia en común. Lo cierto es que se satisfacía lo previsto en el artículo B, en el literal B del parágrafo 1 del canon 229 del Código Penal colombiano. Básicamente lo que concluyó este juzgado penal municipal fue que como existía una hija en común entre el victimario y la víctima, todavía persistía la unidad familiar. Posteriormente, esta decisión fue apelada por el defensor del procesado y allí, obviamente, dice que entre la víctima y el victimario sí hay una hija en común. Que también es cierto que también es cierto que entre los dos jamás convivieron juntos. Desde entonces se desdibuja el punible en mención y da paso a plantearse que el delito que se debería condenar no sería el de violencia intrafamiliar, sino el de lesiones personales dolosas. Este asunto llega al Tribunal de Bogotá, donde se analiza el siguiente problema jurídico. ¿Se configura la conducta punible de violencia intrafamiliar o acaso el delito de lesiones personales dolosas? Antes de responder esta pregunta, el tribunal hace como un análisis de este tipo penal. Básicamente, establece que la normativa de este punible está en el artículo 229 de la ley 599 del 2000, que fue modificado por el canon primero de la ley 1959 de 2019. Como características principales de este delito, encontramos que el bien jurídico tutelado es la familia, que el sujeto activo es calificado, que bien puede ser la víctima o el victimario, tienen que ser parte del miembro de la unidad doméstica para que se configure como sujeto calificado. El verbo rector es maltratar. Como no es un delito querellable, por lo tanto no es procedente la conciliación. Pero, ¿qué se entiende por núcleo familiar? ¿Qué ha entendido la jurisprudencia sobre esto? Básicamente, la jurisprudencia restringió a un contexto estrictamente familiar, que supone el desarrollo de diversas facetas en común, por ejemplo, la afectiva, la sexual, la profesional y la económica. No obstante, no se pregonan al cesar la convivencia entre cónyuges o compañeros permanentes, ya que supone la ruptura de los presupuestos tales como la cotidianidad, la afectividad y la avenencia diaria.
Este punto es interesante frente a la unidad familiar, frente a la procreación de los padres. Nos dice lo siguiente. Según el artículo 229 de la ley 599 de 2000, es un error de interpretación. Póngale cuidado. Es un error de interpretación en cuanto, ¿qué se hizo? En cuanto la norma, pues como se anotó, es imprescindible la ocasión de permanencia o estabilidad de quienes deciden vivir bajo un mismo techo. Y luego de ser perpetuo por la existencia de un hijo, se insiste que finaliza en el momento en que la relación entre la pareja culmina efectivamente. Es allí donde desaparece con la separación efectivamente la unidad familiar, para que se configure el delito de violencia intrafamiliar. Esta sentencia es interesante del magistrado Gerson Chávez Castro, que la pueden encontrar de la siguiente manera. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 224 del 7 de junio del 2023. El radicado es 54.404, así la pueden encontrar. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte dice que tener un hijo en común entonces es insuficiente para acreditar la unidad familiar. Este es un punto interesante. Es insuficiente tener un hijo en común para acreditar la unidad familiar. Y para suponerla perpetuamente, pues se llegaría a un absurdo de concluir que si una mujer o un hombre tienen varios hijos con diferentes parejas, poseen tantas unidades domésticas familiares como el número de hijos con sus compañeros o compañeros transitorios. Solamente se debe tener en cuenta que para que exista una unidad familiar solamente debe de existir una. No se puede pensar que existen varias o que coexisten varias unidades familiares. Solamente una. Y claramente tener varios hijos con diferentes mujeres no significa que existan diferentes unidades familiares. Posteriormente, en base al razonamiento anterior de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal decidió, eh, el tribunal decidió no condenar al sujeto por violencia intrafamiliar, sino por el delito de lesiones personales dolosas. Esto es interesante y concluimos que claramente cuando existen hijos en común,